A través de esta área he podido comprender la gran evolución del pensamiento del hombre. Primero, donde descubrimos que el mito fue la base más importante. El hombre en la primera fase se relacionaba con los animales, con la naturaleza, y en esa relación encontraba sus respuestas. De allí también surge el mito, y el mito pues eran divinidades, dioses, seres sobrenaturales, y para ellos el mito daba respuesta a sus interrogantes. El mito es precisamente una historia sagrada, son narraciones sagradas, son experiencias sagradas que el hombre en ese tiempo tenía como una base fundamental para su propio comportamiento incluso. Entonces, el mito tiene unas características que es del tiempo de la evolución, ¿no? El mito y la literatura, donde nosotros vamos viendo que a través de Grecia, que es la gran cuna de lo que es la filosofía, inicia un pensamiento, inicia algo nuevo, ¿no? En el mito y la religión descubrí o simplemente confirmé que la religión y lo que es la filosofía están estrechamente unidas porque las dos quieren dar respuesta a lo que hay en el hombre interior y a lo que hay en el hombre exterior, ¿sí? A lo que le rodea. Entonces viene un gran avance con todo este proceso y él cambia entonces ya la connotación de mito y el hombre se extiende en la evolución del saber y encuentra lo que es el logos. Cambia ya la definición del mito, ya no es el mito y el mito ya no da respuestas, entonces encuentran en el logos la respuesta. Ellos empiezan a buscar en el pensamiento racional las respuestas a su ser interior y a su ser exterior. A través de esta gran evolución, digámoslo así, a través de esta gran evolución nos vamos dando cuenta que el hombre va evolucionando incluso por sí mismo, ¿no? Va evolucionando por sí solo. El hombre se va encontrando con todas las realidades que le dan las respuestas definitivas, las respuestas que más necesita para el momento. Entonces cambia ya la definición del mito, ya el mito ya no es lo que lo sustenta y avanzan al logos. En ese paso fundamental del logos, eh, ellos empiezan a cuestionarse a sí mismos y empiezan a cuestionar lo que les rodea y quieren respuestas y respuestas racionales. Descubrimos que a través de esta asignatura, lo que es la filosofía, filo, amor, sofía es sabiduría, en este gran cambio del mito a la filosofía, pude entender que los grandes protagonistas también de ese tiempo fueron los griegos, que son como la gran cuna de la filosofía donde se dio el inicio, pero también pude entender que hay otros lugares que fueron privilegiados, digámoslo así, donde también se inició lo que fue este pensamiento racional. Esto gracias pues a todo el avance, al intercambio cultural, al intercambio social, al intercambio en sus mercancías, al intercambio político, toda esta situación de que las ciudades, los pueblos van avanzando, van creciendo y esta interacción hace que el hombre pues madure en su pensamiento y vea otras cosmovisiones, otras capacidades de pensar y esto hizo que fuera creciendo un poco más lo que fue el término de la filosofía, el inicio del pensar racional. Esto inició en Grecia, pero también en Asia Menor, en Egipto, en China. También fue una experiencia que fue avanzando poco a poco. Entonces, a través de toda esta unidad, me impactó mucho el cambio, ¿no? Del pensamiento del hombre que se quedó en la naturaleza, que deberíamos volver a traerlo a nuestro tiempo. Me impactó muchísimo el hombre que se quedó con las ideologías de los seres sobrenaturales, de los dioses, y que para ellos era una norma de vida, y que quizás en nuestro tiempo ahora todavía existe esto de una manera, ya no se llama mitología, pero se llama de otra manera. Pero en ese avance tan bello, el hombre cómo empieza a interrogarse por sí mismo para dar respuestas de su ser, de su identidad. También me impactó muchísimo todo lo que fue, cómo fue engranándose la filosofía. La filosofía
nos viene a nosotros como un área, nos viene a nosotros como una asignatura, como una materia, pero como tal fue un gran proceso de formación y fue Hegel precisamente el que fue reorganizando, sistematizando, el que fue organizando de una manera dialéctica todo este proceso de formación de la filosofía como historia de la filosofía y como asignatura, como una materia central, ¿sí? Y que esto fue lo que fue permitiendo el avance de las ciencias, ¿no? Las ciencias particulares que se fueron desligando de la filosofía y que la filosofía es madre de esas ciencias también. Entonces, este avance tan importante que fue reconocer que la filosofía también es un área y que hay una historia de formación de los grandes pensantes, me impactó muchísimo, sobre todo donde decía allí en el libro que son espíritus sublimes de personas que fueron forjando poco a poco un pensamiento y que debemos ser agradecidos, agradecidos con esa historia, agradecidos con esa tradición, sí, la tradición que es importantísima si lo vemos también en la Biblia. Entonces la tradición es importante porque no podemos negar el pensamiento de toda esta evolución porque es precisamente el contenido de lo que hoy tenemos y del avance que vamos teniendo. Fueron diversos sistemas y en esa diversidad de sistemas pues no fue un retroceso sino un avance, ¿no? Porque todo engrana y precisamente todo nos ayuda a tener una opinión más amplia de las cosas. A través de toda esta formación en la segunda unidad me di cuenta que el producto de la filosofía es el pensar, el pensamiento en sí como eje. El pensamiento es el que forma todo, es el que lleva todo, es la capacidad de avanzar o de retroceder. Fue una gran evolución en el tiempo precisamente y en esa gran evolución pues descubrimos también tres fases importantes que se nos podía leer en el documento a través de la segunda unidad. En esas fases pues nos colocaron un tiempo allí de Tales de Mileto del año 600 antes de Cristo hasta Proclo en el siglo quinto. Luego siguió la fase segunda, que fue de la Edad Media, una edad que fue riquísima en filosofía, en racionalismo, en los debates de la fe y la razón. Está la época precisamente de la escolástica, está también la etapa de la filosofía árabe y judía. Y luego avanzamos a la tercera etapa, que es la etapa de la filosofía moderna, a partir de la Guerra de los 30 años, 2 siglos después. Todo lo que abarcó 2 siglos. Entonces, en todo este proceso vamos teniendo en cuenta que la filosofía ya no es solamente la palabra filosofía, sino que es una área fundamental, es una asignatura fundamental y que se fue reorganizando, sistematizando con el paso del tiempo y que para esto, pues, Hegel, que fue un gran autor, fue colocando también las bases importantes y fue reuniendo todo como en el orden que debía de ser. El pensamiento antes era un pensamiento efímero y luego fue concretándose en una manera de sistematizarse y de crecer, de madurar, de reorganizarse para que hoy en día para nosotros sea un área importantísima del pensamiento del ser humano, que también nos lleva a otras áreas como la antropología, como las ciencias particulares. Entonces ellas se fueron delimitando, se fueron organizando porque en sí la filosofía tiene una esencia distinta, que es el ser racional, el ser interior, mientras que las otras ciencias particulares parten de ese ser interior, pero van hacia unas particularidades, hacia unos énfasis importantes de cada ciencia. Así que el pensamiento entonces ha evolucionado gracias a los grandes autores, al pensamiento del hombre ancestral, al pensamiento del hombre mitológico, al pensamiento del hombre que se interrogó por sí mismo y por lo que le rodea, y gracias a los grandes pensadores de la Edad Media que también tenemos ahora tanta doctrina y tanta formación.